Señor, gracias. Mi corazón se regocija en ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Que aunque nos vemos aquí pequeños, somos grandes en tu reino. Heme aquí. Gracias por ministrarme. Gracias por permitirme deleitarme en tu presencia. Gracias, Señor, por poner en mi corazón rendirme a ti y ser vaso de honra. En esta semana aprendí que todos los vasos que tú usas tienen que estar agrietados para que por esas grietas salga tu luz. Te pido, Señor, que tu palabra venga con sanidad, con bendición, con restauración. Que tu palabra venga con poder. Ella no volverá vacía. Pero hoy te pido, Señor, que la hagas luz y que salga esa palabra por estas grietas de este vaso que tú has hecho de mí. Gracias, Señor, por usarme. Sé que dejaste lo mejor para el final. Sorpréndenos, amado mío. Tu presencia es lo que más anhelo. Que mientras predico tu palabra, hagas maravillas y prodigios en medio de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Samuel, capítulo 2. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en mi Dios, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como tú, Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque del Señor son las columnas de la tierra. Aleluya. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Cuál es el 11? Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. La mujer que hace esta oración es más un cántico que una oración. Era una mujer desconocida que vivía en un lugar remoto de Israel con su marido. De hecho, el viaje que hacían cuando visitaban el templo era de 2 días. ¿Cuánto se demoran ustedes en llegar aquí? 2 horas. Los domingos ellas se demoran 2 horas. Tienen que estar aquí a las 9, porque sirven en la casa del Señor. Esta gente, cuando iba al templo, se desplazaba de su casa 2 días, era el viaje. Esta gente eran descendientes de Leví por la línea de Coat. Para que ustedes lo entiendan claramente, Moisés y Aarón, su hermano, eran coatitas. Es decir, esta familia eran descendientes de los coatitas.
A los hijos de Coat se les asignó la responsabilidad de cuidar de los objetos sagrados del tabernáculo, incluyendo el arca del pacto. Todos sabemos la historia, hemos leído el Antiguo Testamento. En el tabernáculo que el Señor le ordenó a Moisés, allí habían utensilios sagrados. Y uno de los más sagrados era el arca del pacto, porque sobre esa arca reposaba la gloria chequina del Señor. Que el pueblo de Israel en el día la veía como una nube, en la noche como una columna de fuego. Ellos, los coatitas, eran los encargados de mantener ese lugar intacto. Cuando Israel se transportaba, se trasladaba de campamento, el deber de los coatitas era desarmar el lugar santísimo y transportar el arca según las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Fueron muy especiales y específicas. Ellos no podían tocar el arca con las manos. Y estos coatitas eran los delegados. Ellos llevaban los utensilios sagrados de acuerdo a un estricto procedimiento. Cuando Israel habitó la tierra prometida, permanentemente, cuando ya ellos llegaron a la tierra prometida y el tabernáculo se instaló en Silo, los coatitas ya no tuvieron ese trabajo, ya no se trasladaba el tabernáculo. Entonces ellos fueron derivados a otras funciones sacerdotales. Los pusieron a dirigir la música y las oraciones en el tabernáculo. Uno de los antepasados de Elcana, recuerda que leímos al final, y Elcana era el marido de esta mujer que hizo esta oración, este cántico. Elcana, uno de sus antepasados era conocido como Emán el cantor. Recuerden que eran coatitas, entonces ya había sido levita, pero ahora le habían delegado cantar en el templo, y Emán era conocido como el cantor. Los hombres de la tribu de Leví se turnaban para servir. Los levitas servían durante varias semanas. No era como aquí que es el domingo y son 4 o 5 horitas. Ellos se turnaban para servir durante varias semanas en el templo. Va a ser levita en la casa del Señor. Entonces el Señor me puso que ya empiece a llevar los utensilios de la casa de Dios. Este es nuestro alfolí. No sé, todo le pesa. Claro que le pesa. Mira. Claro que sí. Para su edad, sus fuerzas le pesan. Pero sé que el Señor lo va a formar como levita. Ana viajaba con Elcana al templo todos los años para adorar y ofrecer sacrificio. Ellos eran una familia devota, aunque vivían en un momento deprimente de la historia de Israel. Ellos viajaban al templo en el cual servían como sacerdotes de Jehová. Los hijos de Elí son famosos en la Biblia. Sus nombres, Ofni y Finés. Ellos eran los hijos del sumo sacerdote Elí y eran los peores sacerdotes que narra la Escritura. Son famosos por ser los peores. Ofni y Finés eran los causantes de que la gloria del Señor ya no estuviera en el lugar santísimo. Por supuesto, la manifestación visible de la gloria de Dios que una vez residió sobre el arca del pacto se había ido. El arca misma había venido a significar muy poco para los israelitas. Ofni y Finés la trataban como un talismán, tanto que tomaron el arca y la llevaron a la batalla con los filisteos, presumiendo que si la tenían allí en medio de la batalla garantizaba la victoria. Pero el arca fue capturada
por los filisteos y murieron Ofni y Finés. ¿Recuerdan esa historia? Cuando el sumo sacerdote Elí le trae la noticia, él se va de para atrás de la impresión y se desnuca, rompe su cuello. Y su nuera, la mujer de Finés, al saber que su marido había sido muerto en batalla, dio a luz su bebé y ella murió en el parto, llamando antes a su hijo Icabod, que quiere decir sin gloria. Ese era un tiempo de gran oscuridad espiritual para Israel. En esos secos tiempos, en esos tenebrosos días, Ana, la mujer que hizo este cántico, se destacó como un rayo de luz. Fue una esposa y madre piadosa. En esa generación ejemplificó la paciencia, la devoción, la fe, la mansedumbre, la sumisión, la devoción espiritual y el amor maternal. A pesar de su carácter gentil, la vida de Ana en su casa era problemática y triste. Su marido era un bígamo. Tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y esta situación causaba grave tensión en la familia. Penina era llamada la rival de Ana. La provocaba, la aguijoneaba por el hecho de que el Señor no le había dado hijos. El conflicto era inevitable por la bigamia de Elcana. La historia relata que Elcana prefería a Ana, que la amaba profundamente. Realmente una de las razones por las que Dios diseñó el matrimonio como relación monógama fue precisamente para evitar esa clase de problemas en la familia. Ana vivía en constante angustia a causa de su esterilidad. Lloraba con amargura y literalmente podía pasar días sin comer. Para ella, ser madre era la vocación más alta que Dios puede otorgar a una mujer. Pero eso no significa que la maternidad sea la única función apropiada para las mujeres. Si hay culturas que lo han tomado así. Es la voluntad de Dios que algunas mujeres permanezcan solteras. Es la voluntad de Dios. Y ha ordenado que algunas mujeres casadas se queden perpetuamente sin hijos. Es la voluntad de Dios. A la mujer bíblicamente no se le exige que sea esposa o madre para ser útil al servicio del Señor. Miriam, la hermana de Moisés, nunca se casó. ¿Han cantado ustedes la canción, el himno que compuso Miguel? Echó a la mar los carros de Faraón. Ella entonó ese canto al otro lado cuando el Señor los pasó el mar y destruyó a los egipcios. Ella compuso ese canto de adoración al Señor de victoria. Débora fue una juez para Israel, casada con hijos, y su desempeño como juez para Israel fue ejemplar. Ejemplos de mujeres a quien Dios usa y usó poderosamente al margen del matrimonio o de la maternidad. Pedro presenta el matrimonio como la gracia de la vida, y la maternidad como el más alto llamado a que puede ser convocada una mujer. Por eso, ningún hombre jamás puede invadir esa función. El honor y la eminencia para las mujeres en la Biblia casi siempre va muy asociado a la casa y la familia. Ana comprendía eso y deseaba ardientemente entrar en el noble papel de madre. La exaltación que la Biblia hace de la maternidad es desdeñada a menudo por nuestra iluminada era. Hoy día hay mujeres en esta generación que no quieren tener hijos para que el cuerpo no se les deforme. Hay mujeres en esta generación que ridiculizan la maternidad y es despreciada en el nombre de los derechos de la mujer. Ridiculizan
la maternidad, no respetando que la maternidad es para las parejas heterosexuales. Jamás Dios permitirá que una pareja homosexual tenga ese privilegio. El plan de Dios ha sido desde el principio que las mujeres eduquen y críen hijos piadosos, que dejen por lo tanto una poderosa huella en la sociedad a través de su hogar. Las madres son artífices de hombres y arquitectos de la próxima generación. Ustedes, madres, son arquitectos de esos hijos y de esas generaciones. Ana, su fervorosa oración por un hijo, fue el comienzo de una serie de eventos que ayudaron a cambiar la oscuridad y el decaimiento espiritual en Israel. Recuerden, estaban viviendo un tiempo terrible, se había ido la gloria del Señor, ya no la tenían. Y ella echó a andar una cadena de sucesos que conducirían a un despertar espiritual profundo hacia el final de la dinastía davídica. Ese tiempo fue un avivamiento. Ana llegó a ser la mujer que Dios usó para ayudar a formar a ese avivador. Samuel probó ser quien podía llenar ese vacío de liderazgo. Su calidad tenía el sello de la influencia de su madre, aunque él dejó el hogar a temprana edad. La influencia de Ana como esposa y madre piadosa se ven en los tres grandes amores de su vida. Su gran amor, el amor por su marido. Ana tenía profundo amor por el Cana. Pero cualquier mujer tenía allá, pero no, era un digamos que tenía una Gijón en la casa con hijos. Pero Ana amaba profundamente a su esposo, tanto como él lo sentía por ella. Cuando presentaron una ofrenda de paz al Señor, iban al templo cada año y llevaban la ofrenda. Normalmente se la entregaban al sacerdote, el sacerdote la organizaba el animal, le daban la parte que le correspondía al sacerdote y la otra parte la asaban para la familia, y ahí en el templo, ahí frente al templo, celebraban. Ese día era de fiesta para la familia. El Cana repartía una parte a Penina y sus hijos, pero a Ana le daba la doble porción debido al gran amor que tenía por ella. Ese era un honor público que general y deliberadamente hacía el Cana con Ana en los banquetes. Eso se llama honrar la esposa. Ahora les digan, la honraba. La honraba. Ana era la primera esposa. Después con Penina, a causa de la esterilidad de Ana, él se casó. Recordemos que en esa cultura se estimaba crucial tener hijos. Hijos que mantuvieran la herencia y el nombre de la familia. Nos rodean algunas culturas que ellos tienen que ser un varón, el primer hijo. Ellos viven de acuerdo a esa época del Antiguo Testamento, pero no, nosotros ya no vivimos en ese tiempo. Ese pensamiento de ese tiempo, de esa cultura, fue la razón que llevó a Abraham a tener una relación de poligamia con Agar. El matrimonio de Ana, aunque deteriorado por las tensiones, era sólido. El Cana la amaba con sincero afecto y sabía que su amor era recíproco. Dice un versículo: y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y dice la palabra que Ana, cuando él le dijo esas palabras, se levantó animada, se levantó, comió y luego fue al tabernáculo. Y fue cuando hizo una oración poderosa. La más importante característica de una madre piadosa no es la relación de ella con sus hijos. Miren, madres, lo mejor de una madre ante los ojos de Dios no es la relación que usted tenga con sus hijos, es su amor para su marido. El amor entre marido y mujer es la clave auténtica que conduce a una familia próspera.
Un ambiente familiar saludable no puede solo construirse sobre el amor de los padres para con los hijos. Mire, hay padres, matrimonios, se llevan muy bien, pero nacen los hijos y los dos se volcan en los hijos. Ya no viven sino para los hijos y se olvidan el uno del otro. La familia bien constituida tiene al matrimonio en el centro, no gira alrededor de los hijos. Escuchen, varones y mujeres, el matrimonio, la pareja, tiene que ser el centro. Ustedes no giran alrededor de sus hijos. Lo que usted le comunica a sus hijos a través de su relación matrimonial permanecerá con ellos por el resto de sus vidas. Mirando al padre y a la madre cómo se tratan entre sí, aprenderán las más fundamentales lecciones de la vida. Aprenderán el amor, la abnegación, la integridad, la virtud, el pecado, el perdón y la comprensión. Todo lo que usted enseñe sobre esas cosas, correcto o equivocado, quedará plantado profundamente en los corazones de sus hijos. Me crié en un hogar donde vi a mi padre patear a mi madre, reventarle a patadas las venas varices. Era normal y corriente ver a mi madre en medio de un charco de sangre llorando, postrada en el piso. ¿Y qué creen? ¿Cómo crece uno? Gracias que vino Cristo en nuestras vidas. Sanó el corazón de mi madre, sanó el de mi padre. Hace 2 años mi padre nos pidió perdón. Perdón, hijas, por mis equivocaciones y mis errores por ignorancia. Creía que lo que hacía era correcto, pero no las palabras de mi papá. Lo amo en Cristo Jesús. Gracias a que el Señor vino a nuestra vida, a mi vida, a mi corazón, y el Señor me ha hecho entender, vino a mi generación, vino a mis hermanas también, para que se rompiera esa cadena, eso que habíamos vivido. Pero Ana, con todos sus problemas domésticos, tenía un matrimonio sano y un amor permanente y bien correspondido. La bigamia del Cana había hecho disfuncionar su relación por el temperamento enfermizo de Penina, pero el Cana tenía tiernas expresiones de amor para con su esposa. Y varones, no importa lo que suceda en su casa, jamás pierdan esa ternura, ese amor por su esposa. Hay hombres que llegan los hijos y se volcan en ternuras con los hijos, y la señora jamás le vuelven a hacer una caricia, no le vuelven a decir que está linda, no le vuelven a decir, ¿comiste? No le vuelven a dar un bocado para el niño, las babas para el niño. No, señores, no. Jamás hablen mal de su esposa delante de sus hijos. Ana y el Cana adoraban a Dios juntos y lo hacían con regularidad. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor, a Jehová de los ejércitos, en Silo. La adoración fue un aspecto central en la convivencia de Ana y el Cana. Era lo que conservaba la solidez del amor. Eso era la adoración juntos al Señor. Era lo que conservaba esa solidez del amor el uno por el otro frente a la adversidad que vivían. Segundo amor de Ana, el amor por el cielo. En Ana había un amor más grande que la motivaba. Ana tenía un profundo y constante amor por Dios. Su pasión espiritual se veía en el fervor de su vida de oración. Una mujer devota cuyos afectos estaban puestos en las cosas celestiales, no en lo terrenal. Tener un hijo era un asunto de sacrificio. Darle ella misma esa pequeña vida para entregársela al Señor. Ella le pidió su hijo al Señor, le dijo que le diera un hijo, pero para él. Naturalmente, que se volvió al Señor para presentar su causa. No hay ninguna sugerencia en la Biblia que ella se haya quejado contra Dios por no tener hijos,
o que le haya importunado a su marido reclamándole por la falta de hijos. ¿Por qué iba ella a lloriquearle a Elcana? Ella sabía que los hijos son herencia del Señor. Amén. Ella llevó su causa directamente al Señor. Su decepción, su frustración la acercó más al Señor y persistió en oración. Ese fue el distintivo, la virtud, una fe constante e invariable en Ana. Ella continuaba orando al Señor, dice la palabra. Sus pruebas tenían el beneficio de hacerla una mujer de oración. Para mí Ana ejemplificaba perfectamente el orar sin cesar. La oración constante y apasionada son lecciones de la vida de Ana. Mujeres, no importa la situación que estén atravesando, que su vida de oración sea esa, continua orando al Señor, orad sin cesar. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es que nuestras oraciones y nuestras lágrimas deben ser ante Él.